Uno de los principales problemas que existen es la comunicación con nuestros hijos, y sobre todo cuando se ve en esa edad de la adolescencia. Aunque el problema de comunicación puede ir más allá de esta edad y presentarse mucho antes. De hecho, sabemos que existe una comunicación que no es verbal y que existe desde antes del nacimiento. Todo este proceso ya ha sido documentado en la actualidad por la ciencia y tenemos un libro que explica ese aspecto, que es el del doctor Deepak Chopra, que se llama Un comienzo mágico, enfocado precisamente al proceso de la gestación desde el punto de vista de la medicina tradicional y la física cuántica. También esto ya lo habían hablado otros iniciados, como lo hizo el maestro Omran, a través de la galvanoplastia espiritual, de cómo la comunicación, tanto mental como emocional de los padres, y en especial de la madre, afectan el proceso de gestación, y que va a empezar a afectar el resto de la vida de este ser hasta que el mismo deje este cuerpo. Lo ha dado a través de diferentes libros y uno de ellos se llama Una educación que comienza antes del nacimiento. La educación que comienza antes del nacimiento tiene que ver con varios factores. En un comienzo uno puede llegar a pensar precisamente en lo que la mamá piensa y siente, las expectativas que tiene acerca del bebé y de lo que ella vive o experimenta en su entorno. Es decir, si ese bebé es bien recibido, si tiene apoyo o no. Pero de hecho va mucho más allá. Por ahora nos vamos a enfocar en el aspecto desde el momento de la concepción. Todo lo que la persona piensa, siente, le transmite al bebé. La música que escucha, los programas que ve, los libros que lee, las actividades que realiza, van a formar el carácter, el temperamento, la personalidad de este nuevo ser. Aunque los textos sagrados llegan a afirmar precisamente que existe una preparación, y la tradición hindú llega a decir que la educación de tu hijo o de tu hija empieza 20 años antes de que él nazca. ¿Y cómo es eso posible? Obviamente con tu propia educación, con tu propia autotransformación. Lo que tú llegues a alterar y a transformar en tu ADN, que puedas llegar a transformar en tu manera de pensar, en la memoria molecular, en el conocimiento que llegues a tomar, el estudio que llegues a hacer, la carrera que llegues a escoger, la activación o más bien la actividad que tú realices diariamente, pues eso va a quedar impregnado en las hélices de tu ADN y posteriormente será transmitido a tu futuro hijo o a tu futura hija. Pero nos vamos a enfocar en lo que es el secreto de los ancestros. ¿Cómo lograban ellos, por ejemplo, llegar a tener diferentes logros o que sus hijos fueran, por ejemplo, profetas o incluso un Mesías, como en el caso de Jesús? O que fueran maestros iluminados como Siddhartha Gautama, o que ya viniesen con una conciencia despierta como lo hizo Krishna. ¿Es esto posible? Claro que sí. Las diferentes culturas estuvieron ocupadas de este aspecto, pero desafortunadamente parece que en la actualidad eso no se tiene en cuenta. Sé que la ciencia va a llegar a eso. La ciencia está estudiando precisamente esto a través de la epigenética. Y al final de este video, pues tú podrás ver de qué se trata la epigenética como ciencia y cómo podemos utilizarla en la actualidad. Pero mientras eso llega, lo que debemos hacer es llegar a resolver los problemas de comunicación. El principal problema de comunicación es que yo, cuando va a ser padre, o una mujer cuando va a ser madre, no está generalmente preparada, no ha tenido esos 20 años de preparación que habla la tradición hindú, no ha reprogramado su ADN, no ha sanado su árbol genealógico, no ha hecho un estudio, por ejemplo, del árbol genealógico de su pareja, no se ha liberado de las emociones o de los asuntos no resueltos o de cerrar ciclos con sus anteriores parejas. En fin, lo que se trae es un cúmulo de karmas y de influencias negativas que se le van a volcar al nuevo ser, y posteriormente ese padre o esa madre se está quejando: ¿qué habré hecho yo para tener un hijo como se tiene? Con un hijo o una hija que no se le puede hablar, que no se puede comunicar, que es rebelde o que simplemente hace lo que quiere, o que de hecho nunca más nos vuelve a hablar, o que no vuelve a entablar ninguna charla con alguno de sus progenitores. Pues bien, esto se puede resolver por medio del lenguaje sagrado. Este lenguaje sagrado ha sido dado a través de diferentes culturas y ha sido entregado a través de diferentes religiones, para que al observarlo tengamos una comunicación con la divinidad. El problema es que nosotros no tenemos ese contacto con la divinidad.
No quiero que me lo creas, sino que mires. Por ejemplo, si tú observas el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y 2, te darás cuenta que antes de que llegue Jesús, antes de que Él sea concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, hay una comunicación divina. De hecho, se habla del ángel que hace este proceso, que es el arcángel Gabriel. Él da el comunicado de qué va a pasar y qué va a suceder. Y de hecho da una cosa muy importante y es el nombre. Lo primero que se revela es el nombre. Le darás el nombre de Jesús porque este nombre hará tal cosa. Eso también es reafirmado en Mateo capítulo 1 cuando le pasa a San José, es decir, el padre putativo de Jesús. Los dos lo primero que reciben es el nombre y antes de que él llegue ya hay una sintonía con el nuevo ser que van a ser a través del nombre que él va a aportar. Obviamente es por una revelación divina. Y yo debería empezar a establecer esa relación divina, pero ¿por dónde empiezo? Ten en cuenta que lo que te voy a decir no tiene que ver con religión. No se trata de que pertenezcas a un grupo X o Y, sino se trata de verdadera espiritualidad que se encuentra a través de todas las religiones y que de hecho hoy en día se está estudiando en la ciencia y tiene que ver con el lenguaje secreto. Miren cómo es esto de sagrado. En todas las culturas, en las culturas más grandes y sobre todo en las religiones que rigen al mundo, siempre había existido esa comunicación entre Dios y el hombre. Es decir, el hombre tenía la capacidad de hablar directamente con Dios, no había ningún intermediario. Por ejemplo, Adán y Eva hablaban directamente con Dios. Abraham habló directamente con Dios. La Virgen María habló con Dios, pero ya a través de un arcángel. Había un intermediario, pero no era de este plano. Y así sucesivamente. San José también ya no lo hizo directamente, pero sí a través del mismo arcángel Gabriel. Y así podemos ver en diferentes culturas, ¿no? En la tradición hindú, en el Mahabharata, también sucede lo mismo. Hay una comunicación previa al nacimiento de un ser o de un guía que venía a dar, o un director de raza, de un Manú o de un avatar para la humanidad. Y pues, ¿qué hablar de Maya? ¿Quién es Maya? No la abejita, sino la madre de Siddhartha Gautama, el Buda. La comunicación fue a través de sueños. A través de esa comunicación, entonces supo qué hacer y cómo prepararse para que su hijo alcanzara todo su potencial. Y tú, como futura madre, y tú, como futuro padre, también puedes hacer lo mismo, utilizando el lenguaje sagrado que se les dio a estas criaturas o que estas criaturas revelaron para toda la humanidad. ¿Qué significa eso? Bueno, especialmente hay 5 lenguajes que se consideran sagrados o revelados por el mismo Dios. Si le preguntamos a la cultura hebrea sobre el lenguaje hebreo, ellos dicen que es el lenguaje divino y que el solo hecho de ver esas letras me puede colocar en contacto con su esencia divina. Me da la capacidad a mí de entrar en una comunión o en una comunicación con lo sagrado, con lo celestial, con lo sublime. Y por medio de ese lenguaje precisamente lograr imprimir o impregnar o sumergir a mi nuevo bebé, al futuro hijo o hija, dentro del poder de lo sagrado, dentro del poder de lo divino. Con solo ver esas letras, así yo no sepa ese idioma. Y tal vez de allí es que viene esa fascinación, la fascinación de los textos con poder, de los libros con símbolos y palabras misteriosas. Desafortunadamente, Hollywood se ha enfocado muchísimo en demostrar que esos libros existen, pero para el lado oscuro, es decir, por el lado del anticristo, de los hijos de la oscuridad, de los hijos del mal, de los destructores de la humanidad. Y eso que se presenta allí como algo cierto, también lo es para la luz, para la conciencia y para todos estos seres que estamos hablando. Entonces los hebreos están convencidos de que el lenguaje de ellos es el lenguaje sagrado. Pero cuando vamos a hablar con los hindúes, cuando se habla acerca de los Vedas, ellos dicen que es revelación divina y que el lenguaje sagrado o secreto es el sánscrito. Y cosa curiosa, sucede lo mismo con los tibetanos. Los tibetanos dicen que el idioma sagrado, el idioma que procede de Dios, es el Powa, es decir, el lenguaje tibetano.
No podía faltar lo mismo para los egipcios. Claro que hoy en día no hay tantos defensores de dicha cultura o de dicho lenguaje, pero los egipcios estaban convencidos que ellos tenían precisamente el lenguaje de los dioses o de la divinidad o de la conciencia para recibir sus mensajes y para poderlos plasmar en la tierra. Es más, los egipcios saben que el solo hecho, o sabían que el solo hecho de colocar estos símbolos o este lenguaje, estos gráficos que conocemos como jeroglíficos, tenían la capacidad de producir alteraciones dentro de la persona que lo viera. Es más, en la actualidad hay personas que viajan a Egipto y el solo hecho de entrar en contacto con los templos del antiguo Egipto y de la Gran Pirámide, empiezan a tener vislumbres de otras civilizaciones. Y eso ya es un hecho comprobado científicamente. Por ejemplo, que llegan a tener facultades de telepatía, de desdoblamiento, de salir del cuerpo conscientemente y muchas cosas más solo por haber estado expuestos ante estos lenguajes. Y ya hablaré acerca de eso aquí en este tu canal de gestación consciente. El asunto no termina ahí. También se habla de un lenguaje que es un derivado del hebreo o que nació, digamos, de la misma cultura que es el arameo. El lenguaje sagrado que hablaba Jesús con sus discípulos. Y también se dice que es un lenguaje que ni siquiera los ángeles conocen o dominan, sino que solo Dios y los humanos. Bien, y no podía faltar el lenguaje chino. El lenguaje chino, los ideogramas, también se considera que tiene una información sagrada. Al fin, ¿cuál es el lenguaje de Dios o cuál es el lenguaje divino? Bueno, el lenguaje de Dios se dice que es la luz y el amor. Eso no nos puede caber la menor duda. La luz y el amor es el lenguaje de Dios. Ok, pero el idioma sagrado lo hizo sagrado el avatar, el iluminado, el maestro, la divinidad o la conciencia que lo trajo al plano físico. Y quiere decir esto que verdaderamente los lenguajes que llegué a mencionar, todos ellos son sagrados porque manifiestan una parte de la divinidad, porque manifiestan un poder de lo sublime, porque impregnan la materia de vida, de conciencia. De ahí que el Evangelio de San Juan en su capítulo 1 diga que en el principio era la palabra y que todo lo que existe fue hecho por medio de la palabra, por medio de estas palabras sagradas. Y de ahí viene la creencia y la realidad en las diferentes culturas, religiones y en la actualidad a través de la física cuántica de estar diciendo oraciones, frases de poder, mantras, ideogramas, jeroglíficos, símbolos sagrados, textos secretos para llegar a imbuir de poder la materia y transformarla a voluntad. Ahora, mi querida futura madre o mi querido futuro padre, obviamente, no es un secreto que el bebé que se está gestando en el útero materno es una materia que se está formando. Hasta ahora está tomando los elementos del entorno para llegar a conformar no solo su cuerpo físico, sino su cuerpo etérico o energético, también su cuerpo astral o emocional, su cuerpo mental. Y necesita que tenga los mejores elementos o las mejores herramientas que sus progenitores le puedan otorgar. Ahora solo quiero que pienses en lo siguiente. Piensa por un momento, ¿qué pasaría, qué llegaría a suceder si como madre o como padre llegaras a aportarle este lenguaje sagrado a tu hijo en formación, a tu hija en gestación? ¿Cómo crees que se llegaría o con qué memoria celular podría llegar a formarse ese bebé? ¿Cómo sería, por ejemplo, su corazón, tanto el físico como su forma de ser? ¿Cómo sería, por ejemplo, su intelecto, su cerebro, su cuerpo mental? Si desde el comienzo, es decir, desde el momento de la concepción, ya estuvieses imbuido o imbuida del lenguaje secreto, del lenguaje sagrado, del lenguaje de lo divino. Así de que lo que nos vamos a proponer aquí en este tu canal de Gestación Consciente es compartir una publicación semanal del lenguaje sagrado. Un versículo puede ser de la Biblia, puede ser del Zohar, puede ser del Antiguo Testamento, un versículo que puede venir en arameo, como el que tengo acá. Este, sencillamente, es el idioma arameo para que lo distingas cuando lo puedas llegar a ver en las próximas publicaciones de nuestro canal. ¿Qué crees que pasaría o cómo podría afectarte el estar viendo, por ejemplo,
una pequeña publicación semanal del idioma hebreo, como el que aparece en el Zohar. ¿Qué pasaría o cómo se formaría los tejidos, los huesos, los órganos, y vuelvo e insisto, la mente y el corazón por tener las letras hebreas en su gestación? Así de que simplemente piénsalo, pregúntale a tu ser interno a ver si esto resuena contigo y ver cómo puede transformar toda tu vida y la vida de tu futuro bebé antes de que él nazca. ¿Qué crees que pasaría, por ejemplo, si llegamos a tener dentro del idioma el sánscrito, como lo que viene en el Srimad Bhagavatam, o algunos párrafos en sánscrito o mantras de poder escritos en sánscrito, como los que aparecen en el Bhagavad Gita? Estas letras mágicas tienen mucho poder y por eso es que así fue como construyeron e idearon los famosos yantras o mandalas de meditación en la tradición tibetana o pantáculos en la tradición hebrea. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que los chinos dejaron precisamente esa información en el I Ching, el libro de las mutaciones o de los cambios, que de hecho son 64 hexagramas? ¿Ok? Y esos 64 hexagramas, curiosamente, coinciden con los 64 codones de nuestro ADN. Y cada hexagrama, pues, trae información para llegar a cambiar la genética que vamos a otorgarle a nuestros bebés. De hecho, en la actualidad, el I Ching no solamente viene en la forma tradicional en el libro que se mostró, sino que ahora viene en un oráculo. Se conoce como el oráculo del Tao. La que llegó a hacer el dibujo fue discípula de Osho y fue la ilustradora que hizo el tarot Osho Zen. Es decir, en ese momento te quedaría más sencillo o más fácil poder ver esto a través de una carta nomás. Un dibujo que tiene que ver con lo que representa el hexagrama y las mutaciones o cambios favorables para los codones de tu ADN. Pues todo esto es lo que vamos a estar haciendo aquí en este canal de Gestación Consciente, y por eso pues me había demorado un tiempo en volver a subir videos. También quiero decirles que no solamente es lo único que vamos a estar viendo, también tenemos la información de los egipcios. Tenemos, por ejemplo, cómo se construye el Ka, es decir, el cuerpo de luz que todo ser humano debe formar para tener vida en el más allá. Eso según la tradición egipcia. Pero los iniciados dicen que ese cuerpo ya lo tenemos. Lo que no tenemos es la conexión. Y que hoy en día un científico llamado Jean-Pierre Garnet-Mallet dice que se llama el doble cuántico. Y entonces cuando uno mira los jeroglíficos egipcios, también te podrás dar cuenta cómo hay algo que se despierta dentro de ti, algo que se activa dentro de tu percepción, algo que trasciende el intelecto y que va más allá de la razón. Genial, ¿no? Pues bien, eso es lo que vamos a hacer. Así de que este video simplemente es para decirte que andes muy, pero muy pendiente, porque empezaremos a hacer esto de las publicaciones y de hecho puede ser que se hagan videos con partes bien explícitas para mejorar el proceso de gestación. También estaremos haciendo meditaciones dirigidas con conocimiento sagrado para que todo esto sea un aporte de luz y de conciencia hacia tu futuro hijo. Los hindúes ya sabían eso y de hecho por eso ellos llegaron a crear, por ejemplo, el yoga para mujeres embarazadas. Aquí tengo un ejemplo de una reliquia de un libro muy antiguo. Se pueden dar cuenta ya lo viejito que está, que simplemente se llama yoga. Claro, pero este es de un Swami llamado Sivananda, Swami Vishnudevananda, perdón, y aquí podemos ver las mujeres en embarazo haciendo yoga. Es decir, esto es una ciencia ancestral que ahora la vamos a combinar, por ejemplo, con la física cuántica, con lo que explica el doctor Robert Lanza en la teoría del biocentrismo, o lo que explica el señor Glenn Blander en Humanos por Diseño. Por ejemplo, aquí hay algo que siempre me ha fascinado y ya con eso termino el video, y es que hay un capítulo dedicado a la historia. Demuestra con
comprobaciones científicas, como por ejemplo la historia que te cuentas a ti mismo, a ti misma, la historia en la que tú crees, sea religiosa, sea cultural, sea social, la historia que te cuentas a ti mismo, transforma toda tu biología, transforma incluso tu psiquis, transforma todo tu ser. Así de que deberíamos prestarle una gran importancia a la historia que me estoy contando y sobre todo a las historias que yo estoy viendo. Queridas damas que están en embarazo, queridos padres que van a ayudar en este proceso de traer un hijo al mundo, te deberías plantear durante esos meses de embarazo, durante esos meses de gestación o incluso en los meses previos a la concepción, ¿con qué estás llenando tu cabeza? ¿Con qué películas? ¿Con qué noticias, que no serían buenas, estás programando tu memoria celular para luego entregarla en la formación de tu hijo? Así de que, pues todo esto es lo que tenemos. Deja tus comentarios, mira en los mismos o coloca los mismos qué fue lo que más te llamó la atención, qué fue lo que más te gustó, y nos veremos en el próximo video y en la próxima publicación aquí en tu canal de Gestación Consciente. Gracias por haber visto hasta el final. Si ves que este video es de ayuda, por favor dale like y compártelo con todo aquel que lo llegue a necesitar. Los amo mucho. Bendiciones.